El susurro del viento entre los árboles siempre me había parecido una canción de cuna, una melodía tranquilizadora de la naturaleza. Pero esa tarde, cada ráfaga sonaba como una advertencia. Me llamo Laura y esa tarde decidí tomar un atajo por el bosque de Blackwood, un lugar que los lugareños evitaban con una mezcla de respeto y miedo supersticioso. Yo, en mi ingenua arrogancia juvenil, pensaba que eran solo cuentos de viejas. Qué equivocada estaba. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que apenas lograban penetrar el denso dosel de hojas sobre mi cabeza. Al principio, todo era normal. El crujido de las hojas secas bajo mis botas, el canto lejano de un pájaro nocturno. Pero entonces lo sentí, un cambio sutil en el aire, una pesadez que se asentó sobre mis hombros como un manto húmedo. El bosque, que momentos antes se sentía vivo, se había quedado en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido que no pertenecía a la sinfonía del bosque. Un arrastrar suave, rítmico, como tela gruesa rozando contra la maleza. Me detuve, aguzando el oído en silencio. Quizás solo fue un animal, me dije, un ciervo o un zorro. Pero mi corazón no se lo creía. Empecé a caminar de nuevo, un poco más rápido esta vez, mi mirada saltando de sombra en sombra. El sonido regresó. Más cerca, ahora Ann no era un animal. Tenía una cadencia deliberada, metódica, como pasos Ann, pero no eran pasos humanos. Eran demasiado lentos, demasiado pesados. Giré la cabeza bruscamente, intentando localizar la fuente. No vi nada, solo árboles, árboles y más árboles, sus troncos como barrotes de una jaula infinita. Una oleada de pánico helado me recorrió la espalda. Ya no era curiosidad lo que sentía, era un miedo primitivo y visceral. Eprit el paso, casi trotando, mis pulmones empezaban a arder. El sonido persistía, manteniendo una distancia constante, como un depredador que juega con su presa. No se apresuraba, no lo necesitaba, sabía que yo estaba atrapada. Cada vez que miraba hacia atrás, el bosque parecía haberse reconfigurado. Los caminos que creía reconocer se habían desvanecido, reemplazados por un laberinto de árboles idénticos. Estaba perdida y no estaba sola. La luz se desvanecía rápidamente, sumergiendo el bosque en una oscuridad casi total. Mi teléfono no tenía señal, por supuesto. Estaba completamente aislada. El terror era un nudo en mi garganta, ahogando mis gritos antes de que pudieran formarse. Y entonces, en un pequeño claro iluminado por un último rayo de luna, lo vi. No era una persona ni un animal. Era una silueta alta y delgada, vestida con lo que parecían harapos oscuros que se movían como si tuvieran vida propia. Pero lo más aterrador, lo que congeló la sangre en mis venas era su cabeza. No tenía rostro, donde deberían haber estado los ojos, la nariz, la boca. Solo había una superficie lisa y pálida, como porcelana sin pintar. Un vacío que parecía absorber toda la luz y la esperanza a su alrededor. No gritó, no emitió sonido alguno, simplemente se quedó allí, observándome con esa ausencia de rostro. Y en ese momento lo supe que me había estado cazando, que el silencio, el sonido de arrastre, todo había sido un juego para él en la quietud. Se rompió. Inclinó su cabeza sin rostro ligeramente en gesto casi inquisitivo y luego empezó a moverse hacia mí. Ya no caminaba,
se deslizaba sobre el suelo del bosque, sin esfuerzo, sin hacer ruido. El pánico finalmente rompió mis cadenas. Grité, un sonido agudo y desesperado que fue devorado por la inmensidad del bosque. Why, corrí como nunca antes lo había hecho. No miraba a dónde iba. Solo me lanzaba hacia adelante, esquivando ramas que arañaban mi cara y mis brazos, tropezando con raíces que parecían garras tratando de atraparme. El sonido de mi propia respiración agitada era un trueno en mis oídos, pero detrás de él podía sentir su presencia. No necesitaba oírlo para saber que estaba justo detrás de mí. Era una frialdad que me perseguía, un aura de desesperación que se pegaba a mi piel. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de agotamiento, pero el miedo era un combustible inagotable. Miré por encima de mi hombro una fracción de segundo en error fatal. Estaba más cerca, mucho más cerca, su silueta recortada contra la penumbra, esa horrible cara en blanco. Parecía que sus brazos se habían alargado, como ramas retorcidas que se extendían hacia mí. Tropecé. Mi tobillo se dobló con un crujido nauseabundo y caí al suelo con un grito ahogado de dolor. Me arrastré hacia atrás, frenéticamente empujando la tierra húmeda con mis manos. El dolor en mi tobillo era insoportable, pero era insignificante comparado con el terror que me paralizaba. La entidad se detuvo a unos metros de mí. Cernía sobre mí, una estatua de pesadilla. El silencio regresó, denso y expectante. Podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que no era de este mundo. Se inclinó lentamente, su cabeza vacía acercándose a la mía. Cerré los ojos, esperando el final, esperando el toque, el golpe, lo que fuera que esta criatura hiciera con sus víctimas. Pasaron los segundos, que se sintieron como una eternidad. Avery los oyó, no estaba allí. Había ido. Miré a mi alrededor, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. El claro estaba vacío, solo yo, el dolor punzante en mi tobillo y el eco de un terror indescriptible. Había sido una alucinación, un sueño febril provocado por el pánico y el agotamiento. Luchando contra el dolor, mi pius de pie, apoyándome en un árbol. A lo lejos vi una luz parpadeante, una casa, una carretera. Con la esperanza renovada, comencé a cojear hacia ella, sin atreverme a mirar atrás. Cada sombra parecía moverse, cada crujido de una rama era un eco de mi perseguidor. Salí de la oscuridad, cojeando hacia la seguridad de la luz. Cuando estuve bajo la farola, me detuve para recuperar el aliento, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Me giré para mirar el muro de árboles del que acababa de escapar, y allí, justo en el borde de la oscuridad, estaba el Han, la silueta alta y delgada. La cara lisa y vacía no se movió, no me siguió fuera del bosque. Simplemente se quedó allí, observándome. No levantó una mano para despedirse, no hizo ningún gesto, pero en la quietud de esa noche recibí un mensaje claro y aterrador. No me había dejado escapar, simplemente me había dejado ir. Mientras me alejaba cojeando por esa carretera desierta, sabía que una parte de mí se había quedado en ese bosque, atrapada en la mirada vacía de esa entidad sin rostro. Y supe, con una certeza que me helaba el alma, que algún día volvería por mí. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las narraciones de terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en la próxima pesadilla.